¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos leyendo un poquito a Dostoyevsky, pero antes de iniciar este audio les recuerdo que si quieren recibir notificaciones de los audios que hagamos, tienen que suscribirse, tocar la campanita y poner en el menú que se abre todas las notificaciones. Bueno, desde ya, muchas gracias. Bien, entonces yo en el audio anterior les comentaba un poco acerca del estado subjetivo en el que se encuentran algunos personajes de Dostoyevsky, en particular Dmitri, que es a la vez justo y pecador, pecador y justo, ¿no? Y también el señor Semyon Marmeladov, ¿no? Que tiene como ese discurso exaltado en la taberna, donde él reconoce que aún siendo un pecador y considerándose indigno de la salvación, precisamente por eso es salvado. Pero bueno, el discurso de él, si les interesa, está en la última parte del audio anterior, titulado Soy un Karamazov. Él tiene este discurso, ¿no? Cuando él, lo voy a leer de nuevo, lo tengo acá. Todos seremos juzgados por él, buenos y malos. Él nos dirá, acérquense, acérquense también ustedes, los bebedores, y avanzaremos sin temor y nos detendremos a él. Y él nos dirá, ustedes son unos cerdos, pero vengan conmigo también. Entonces los justos o los inteligentes, ¿no? Los sabios dirán, pero Señor, ¿por qué recibes a estos? Y yo los recibo, responde el Señor, porque ninguno de ellos se ha considerado jamás digno de este favor, ¿no? O sea, la conciencia clara, honesta, de la propia indignidad es como el salvavidas, ¿no? Que nos permite salvarnos sin tener ningún mérito de nuestra parte. Esta es una idea que encontramos en el Evangelio, obviamente, porque la primera persona que fue llevada al cielo no fue ni más ni menos que un delincuente, ¿no? Ustedes saben que el Señor Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Bueno, uno de ellos le dijo con una audacia y caradurez, digamos, ¿no? Increíbles, después de haber llevado una mala vida, ¿no? Una vida mal vivida, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, él no solo llevó una mala vida, sino que pretende recibir un premio, lo cual es bastante absurdo si uno lo piensa, ¿no? Y sin embargo el Señor le dice que sí. Es decir, esta es como la lógica evangélica que no es la lógica nuestra, ¿verdad? Bien, entonces, cuando Marmeladov tiene este discurso, ¿no? Está como especie de prédica, los que están sentados junto a él se burlan, ¿no? Y le dicen, cállate, borrachín, ¿no? Claro, porque tienen razón. Marmeladov, en lugar de lavarse la cara, despabilarse, volver a su casa, conseguir un trabajo, cumplir con sus obligaciones, que en definitiva no son tantas ni tan difíciles y que en definitiva todo el mundo lo hace, ¿no? Y sabiendo que su familia depende de él, no solo que se emborracha hasta el cuello, sino que en su borrachera pretende que Dios le tienda sus divinos brazos, lo abrace y lo salve, porque él es humilde, ¿no? Y se considera indigno de toda salvación. Claro, así leído resulta ridículo, ¿no? Así como lo leen y lo sienten los presentes. Pero en realidad no lo es. Como tampoco resulta ridículo ni absurdo en la perspectiva evangélica que el buen ladrón, que es un descarado, ¿no? Pretenda salvarse. Y en efecto Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Bien, acerca de esto, los autores espirituales han desarrollado lo que en eslavo se llama pakayanie. Pakayanie significa algo así como arrepentimiento, pero es algo más complejo que el arrepentimiento, ¿no? Porque la pakayanie es un estado subjetivo complejo donde se conjugan, digamos, cosas opuestas, ¿no? La pakayanie es un estado subjetivo antinómico, para decir, donde hay y alegría y tristeza, y temor y esperanza, y humildad y audacia. Todo eso es la pakayanie. Tema que ha sido, ya le digo, desarrollado
por los autores espirituales de Oriente, donde se conjugan, se combinan, se entrelazan la conciencia de la propia miseria y la conciencia de la propia grandeza, que soy un miserable y también soy tu hijo, Señor, y te amo, como dice Dimitri, ¿no? O sea, no es lógica. O sea, la conducta lógica nos lleva a alejarnos culposamente de las personas que hemos ofendido, ¿verdad? Así como Adán se ocultó de Dios cuando, junto con Eva, cometieron el pecado original, ¿verdad? Uno tiende a alejarse culposamente para no ser reprochado de aquel que ha ofendido. Nos ocultamos y al mismo tiempo rechazamos a las personas que nos ofenden, ¿sí? Entonces nos ocultamos y rechazamos. Es decir, si ofendo, me alejo para no ser recriminado. Si soy ofendido, rechazo y aparto al que me ofendió. En cambio, en la Pacayanie, que es esta penitencia, vendría a ser la forma de traducirlo, aunque no significa lo que nosotros entendemos por penitencia, el ofensor se llena de audacia, hasta de alegría y de confianza, ¿no? Como el buen ladrón o como Dimitri. Es decir, hay que ser extremadamente audaz, un perfecto caradura, digamos, para pretender que te salven, ¿no? Luego de vivir como vivió el buen ladrón. Y sin embargo, en fin, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? ¿De dónde procede esa audacia en el corazón de este buen ladrón, ¿no? Bueno, este es un tema que se ha desarrollado, digo, en la espiritualidad oriental. Por ejemplo, en un relato de los padres del desierto, que son muchos, ¿no? Se cuenta que dos jóvenes monjes, cuando fueron a comerciar o a vender sus canastos que fabricaban en el monasterio, ellos fueron del desierto a la ciudad de Alejandría, cayeron en un pecado de adulterio, ¿no? Entonces, al volver al monasterio, el superior del monasterio, ellos se confesaron, digamos, públicamente, y entonces el superior les impuso una penitencia, ¿no? Pacayanie, y un momento, un periodo de aislamiento de la comunidad, ¿no? Bien, entonces finalizado el plazo de ayuno, de oración, de aislamiento, volvieron ellos al monasterio y curiosamente eran dos, ¿no? Uno volvió con aspecto dolido, avergonzado, compungido, ¿no? Como si hubiera estado, no sé, como llorando, ¿no? Su caída. El otro, en cambio, volvió exultante, alegre, ¿no? Casi como despreocupado. Entonces, la pregunta es, que se hace, bueno, en la historia de un monje, ¿quién hizo buena Pacayanie, ¿no? ¿Quién de los dos? ¿El que volvió compungido y el que volvió exultante? Bueno, y entonces el sabio, ¿no? El monje, dice que ambos, porque la penitencia cristiana es un estado complejo, que no se puede explicar y que no es lógico, ¿no? Que se debe sentir o percibir, ¿no? Donde se conjugan, digo, la alegría y la tristeza, el llanto y el gozo, ¿no? El temor y la esperanza, la humildad y la exaltación, ¿no? O sea, según aquello de que el que se humilla será exaltado, como dice el Señor. Bien. Este es el estado, digamos que en cierto sentido viene a estar representado en diversos personajes de Dostoyevsky, no en todos, ¿no? Porque más de uno de sus personajes, en lugar de realizar una auténtica Pacayania, termina en el suicidio, que es lo opuesto a la Pacayania, ¿no? Es una tristeza que lleva a la muerte. Entonces, así Svidrigailov, por ejemplo, en Crimen y Castigo, o Stavroin en Demonios y otros, ¿no? En caso de Judas, por ejemplo, ¿no? El apóstol Judas, en lugar de realizar una auténtica Pacayanie, su tristeza, la tristeza de haber traicionado al Señor, lo llevó a la desesperación. Repito, porque la Pacayanie, la penitencia, es un estado complejo que no consiste solamente en estar triste, sino también en estar feliz, por la conciencia de que la condición de hijo de Dios no es ocultada, no es suprimida, digamos, por los pecados que cometamos. Entonces, Dimitri acepta el castigo, ¿no? Como expiación. No he matado a mi padre, dice Leo, pero acepto la expiación. Tengo que decir, antes de continuar, que finalmente Dimitri, de nuevo, una nueva como
contradicción, ¿no?, en el argumento, ¿no?, una vuelta de nuevo del argumento, Dimitri al final decide, según nos sugiere el autor al final de la novela, que en el camino a Siberia va a escapar, ¿no?, porque no está en condiciones, aunque él quisiera expiar su pecado mediante la cárcel, él se da cuenta que no está en condiciones de soportarlo, ¿no? Entonces su hermano Iván organiza un escape, ¿no? Claro, porque ellos iban a Siberia, imagínense, un camino muy largo, y en el camino podría escaparse, ¿no?, huir a otro país y de ahí a América, ¿no? Es la idea de él. Bueno, en fin. Pero inicialmente él como que acepta la expiación, aunque después se da cuenta que es incapaz de llevarla adelante, ¿no? Acepto la expiación, dice, y sigo, nosotros viviremos encadenados, privados de libertad. Pero por obra de nuestro dolor resucitaremos a la alegría. Esa alegría sin la que el hombre no puede vivir sin ni Dios existir, ya que es Él quien nos las da, porque este es su sublime privilegio, ¿no? Señor, que el hombre se dedique a la oración en alma y vida. ¿Cómo podría yo vivir sin Dios en las profundas galerías de la mina? Si echan a Dios de la tierra, nosotros lo encontraremos bajo tierra, ¿no? Esta expresión bajo tierra hace referencia, por un lado, a las galerías, ¿no?, a las minas donde trabajaban los presos, pero por otro lado nos recuerda aquello del hombre del subsuelo, ¿no?, el hombre subterráneo, de las memorias del subsuelo. El hombre libre no puede pasar sin Dios, el forzado menos aún. Los hombres subterráneos elevaremos un himno trágico a Dios y a su alegría. Viva Dios y la alegría divina, amo a Dios, ¿no? Un poco este es el estado que Dimitri experimenta en la víspera de la condena. Les repito, después vamos a ver que hay algo de pretencioso en este estado porque él finalmente va a decidir no expiar sino escaparse, ¿no? Bueno, en fin, un poco romántico, ¿no? O sea, Dostoyevsky es como que explora los laberintos del alma humana. Bien. Entonces, digo que esta imagen del hombre subterráneo nos recuerda, por un lado, las minas de carbón en Siberia, donde trabajaban los presos, ¿no?, y por el otro lado, ese lugar donde el hombre, en fin, decide su vida, ¿no?, el subterráneo, el lugar donde reside la libertad. Por otro lado, Dimitri tiene una insaciable sed de vivir. Esta sed de vivir, de vida, para él es inseparable de la vida en Dios, ¿no? Recordemos que para él, Dios no es un objeto, no es algo que nosotros podemos conocer o desconocer, ¿no?, según la relación entre sujeto y objeto, sino Dios es aquel, según la expresión de San Pablo, ¿no?, que a su vez cita a un poeta pagano, en él somos, nos movemos y existimos, ¿no? Es decir, Dios, repito, no se percibe según este paradigma racionalista, ¿no?, del objeto, sino que es aquel en el cual aún inconscientemente nos encontramos, ¿no? Ustedes saben que San Agustín, en las confesiones, ¿no?, acerca del tiempo, dice, ¿no?, ¿qué es el tiempo? Y responde de una forma bastante, yo diría divertida, ¿no?, como que con cierta astucia. Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé. Pero más allá de lo divertido, es una respuesta muy profunda. Claro, porque hay cosas que cuando uno intenta objetivizar, ponerla delante de uno y decir, bueno, a ver, la voy a dibujar, la voy a describir, la voy a explicar, esas cosas desaparecen, ¿no? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé, ¿no? Un poco esto también sucede en la teología, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos poner a Dios frente a nosotros, como en un banquillo de acusados, ¿no?, a ver si existe o no existe, Dios desaparece. Pero cuando dejamos de objetivizarlo, aparece en todas las cosas, ¿no? Leo, todo está lleno de vida, dice Dimitri, ¿no? La vida es desbordante incluso bajo tierra.
No puede figurarte, Alyosha, cómo anhelo la vida ahora. Hasta qué extremo se ha apoderado de mí la sed de vivir, precisamente desde que estoy encerrado entre estas siniestras paredes. El sufrimiento no le temo, por cruel que sea. Antes le temía, pero ahora no le temo. Siento en mí una energía que me permitirá hacer frente a todos los sufrimientos, con tal que pueda decirme a cada momento existo. Interesante esto, ¿no? Existo. Incluso en el tormento, aún en las convulsiones de la tortura, existo. Y atado a la picota, sigo existiendo. Veo el sol, y si no lo veo, sé que brilla. Y saber esto es vivir plenamente. Oh Alyosha, mi buena Alyosha, la filosofía es mi perdición. Al diablo con la filosofía, ¿no? En fin, ustedes se sorprenderán un poco, como todos, de la forma en que escribe Dostoyevski, confusa, ¿no? O sea, que son como frases, como palabras, o sea, que las oraciones no siempre están bien dispuestas, ¿no? Claro, porque tenemos que saber que Dostoyevski dictaba, ¿no? Él no escribía, o en la mayor de los casos, sino que le dictaba a su esposa mientras él paseaba por la sala de su departamento, ¿no? Fumando y tomando té, en compañía de sus personajes, ¿no? Porque él escucha lo que dicen. Él, ahí están, ¿no? Junto a él, Dmitri y Alyosha conversando, Dostoyevski los escucha y le dicta, le presta la voz, ¿no? A ellos, y le dicta a su mujer, en fin, como un poco como actuando, ¿no? En fin, hay algo de teatral en la forma en que escribe Dostoyevski, ¿no? Por eso sus libros han sido puestos después en escena, en el teatro y en el cine, ¿no? Claro, porque los personajes no es que expresen lo que piense el autor, sino es el autor el que expresa lo que piensan los personajes, que de alguna manera, no totalmente obviamente, de alguna manera tiene una vida independiente, ¿no? Bien. Entonces, existo, ¿no? O sea, piensen que Dimitri está en la cárcel, está esperando ser condenado a Siberia, y en ese momento tiene como un enorme deseo de vivir porque el sufrimiento le hace percibir algo que quizá antes no percibía, a saber, existo, ¿no? Siento en mí una energía que me permite hacer frente a todos los sufrimientos, con tal de que pueda decir a cada momento existo, ¿no? Es interesante porque es una expresión muy filosófica, ¿no? Ustedes recordarán el principio de la filosofía moderna, racionalista, ¿no? Aquello de pienso, luego existo, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre este existo de Dmitri, ¿no? Lleno de energía, de pasión, de felicidad, como si fuera una experiencia casi mística, yo existo, con la afirmación como desapasionada, racional, pienso, por lo tanto existo. Claro, comparadas con este existo de Descartes, es como no tiene vida, ¿no? Es decir, además, para Dmitri resultaría, como para nosotros, absolutamente ridículo la necesidad de demostrar racionalmente la propia existencia, ¿no? No hay nada más obvio, más evidente, que el hecho de que yo existo. Claro, lo que pasa es que esta existencia de Descartes, ¿no? Es apenas una sombra, ¿no? ¿Qué significa? Para Descartes existo. Hay que desarrollar, hay que descubrir el contenido, ¿no? En cambio, en Dmitri, el yo existo, ¿no? Es una exclamación jubilosa de un místico. Es obviamente un dato empírico evidente, ¿no? Y al mismo tiempo un enorme misterio que es fuente de enorme e inmutable felicidad, ¿no? Con tal que pueda decirme a cada momento existo, ¿no? Un poco este existo también tiene algo de atemporal, claro, porque como el hombre existe en Dios, entonces, y siendo Dios eterno, el existo de Dmitri significa existo, existí y existiré. O sea, o mejor dicho, existo, lisa y llanamente. Y sin embargo, Dostoyevski inmediatamente introduce la dialéctica, la contradicción, ¿no? Y entonces Dmitri dice, la filosofía es mi perdición.
al diablo con la filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es aquí el intento de objetivizar, de convertir en un objeto algo que no puede por definición ser un objeto. Y en primer lugar Dios. Entonces, claro, toda la filosofía que intenta demostrar racionalmente la existencia de Dios, lo que hace es alejarse de la experiencia de Dios. Y que la experiencia de Dios es un poco similar a la experiencia que tiene el pez en el agua, ¿no? El pez es el último en enterarse de que el agua existe. Y sin embargo vive gracias a eso, ¿no? Y si de repente la percibe de alguna manera, entonces inmediatamente Dimitri como que hace un clic y pasa a ser otra persona, ¿no? El Dimitri racionalista. Dios llena mi pensamiento y esta idea me atormenta. Sigue diciendo en el mismo discurso inmediatamente después. ¿Qué ocurriría si Dios no existiera? Si, como afirma Rakicine, es un personaje, fuera solo un concepto creado por la humanidad, ¿no? Claro, Dostoyevsky había estudiado filosofía alemana, conocía a Hegel, conocía a Kant, conocía a Feuerbach, ¿no? Ustedes saben que para Feuerbach Dios es una proyección de la propia miseria, ¿no? Una especie de alienación, ¿no? El hombre proyecta en un ser ilusorio al que llama Dios, etcétera, ¿no? Todo esto tiene una larga historia y un largo desarrollo hasta el día de hoy, como Dios es una creación de la mente humana, ¿no? En fin, Marx, etc. En fin, ¿qué ocurriría si yo no? Entonces empieza a razonar, y cuando Dimitri razona, tambalea en su fe, ¿no? Puede ser el hombre virtuoso sin Dios. ¿A quién amará? ¿A quién cantará himnos de agradecimiento? Rakicine se ríe de esto, dice que se puede amar a la humanidad sin Dios, etc. O sea, este es el abismo, recuerden aquello del abismo con que empieza este diálogo que tiene Dimitri con Alyosha, en el cual como que está colgando el corazón de Dimitri. Es un abismo religioso, teológico, ¿no? O sea, sería erróneo pensar que el abismo de Dimitri consiste solamente o principalmente en este deseo de gozar de la belleza femenina, ¿no? No, esto pasa a un segundo plano. Sí, él ama a las mujeres, ama luego, ya definitivamente, al menos en esta novela, a Grushenka, desea que ella sea su compañera, pero lo que lo atormenta es Dios, ¿no? Dios llena mi pensamiento y esta idea me atormenta. Bien. Dostoyevsky en sus obras intenta dar una respuesta al problema, entre comillas, ¿no? Problema de Dios. Ustedes saben que en su época, como la nuestra, ¿no? Hay como diversas posturas, ¿no? Diversas actitudes ante lo divino. Una actitud consistiría en rechazar a Dios, porque Dios es aquel que nos prohíbe hacer las cosas que nos gustan hacer, aquel que limita nuestra libertad, ¿no? Si Dios existe, no soy libre, dice por ahí Bakunin, ¿no? Un anarquista, famoso anarquista, pensador, filósofo, contemporáneo a Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existe, si Dios existe, no soy libre, ¿no? O sea, la idea de Dios inspira odio y resentimiento, ¿no? Como toda autoridad, entre paréntesis. Otros, en cambio, sintiéndose culpables y temiendo un castigo, intentarán aplacar la ira de Dios o de los dioses mediante rituales y sacrificios, ¿no? Como un poco la mentalidad pagana, ¿no? Lo primero sería el anarquismo, lo segundo el paganismo, ¿no? Otros pensarán un poco como el deísmo pensaba, que a Dios le da lo mismo el destino del hombre, que los dioses o nos odian o nos desprecian, o en el mejor de los casos nos miran con total indiferencia. Otros, en cambio, se sentirán como justificados, como tranquilizados, porque han realizado alguna obra de piedad, no cumplen la ley, ¿no? Esto es lo propio del fariseo y lo que entiende Pablo, ¿no? Que no es la ley la que nos salva, ¿no? Que sería falso pensar que el cumplimiento de la ley llega a sortear, digamos, el abismo que nos separa de Dios, ¿no? Porque el pecado no es simplemente hacer esto o aquello, ¿no? Sino que es un estado subjetivo de separación del hombre, de Dios, ¿no? Es algo mucho más serio, mucho más grande. Entonces no hay ley sino la misericordia divina, ¿no? Entonces, en cambio, estas diversas actitudes que encontramos
en toda época y hoy también, ¿no? Encontramos a Dimitri y a otros personajes que, siendo un pecador, ¿no? Es decir, sintiéndose separado de Dios, el pecado es eso, ¿no? El pecado no es la sensualidad, ¿no? La sensualidad aún más. Entre los pecados es quizá el más inocente, ¿no? El más como infantil. No, el pecado es otra cosa, es el estado de separación de la fuente de vida, que es Dios. Entonces, siendo él un pecador, en Cristo él continúa siendo hijo de Dios y que está muy feliz de serlo, ¿no? Ya que Dios es su Padre y esta relación es inmutable, establecida por misericordia, como gracia, ¿no? Relación verdadera, auténtica, digo, más fuerte que el pecado. Eso no le impide a Dimitri, en este estado espiritual en el que se encuentra, arrojarse como hasta el cuello, como decimos aquí en Argentina, y gozarse de su propia miseria, ¿no? Voy a terminar aquí para continuar quizá en un video, en audio posterior, perdón. Si fue de su utilidad, entonces le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.